Castro Fuentes, Iván. Presente, ingeniero, buenos días. González Mamani, Ingeniero González Mamani. Quispe Tonconi, Quispe Tonconi, Presente, ingeniero, buenos días. Mamani, Eric. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya, bueno. Calizana, Choquehuanca, Presente, ingeniero, buenos días. Caso Guanacuni, Ortegal Pacori, Presente, ingeniero, buenos días. Castro Fuentes Álvaro, Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Ulises. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Morales Olavarrera, Quispe Ibáñez, Presente, ingeniero, buenos días. Chino Mamani Diana, Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Wichi Gustavo, Buen día, ingeniero, presente. Flores Calderón, Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Apaza, Presente, ingeniero, buenos días. Yapochura Mamani, Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Mendoza, Paco Quispe Elisban. Presente, ingeniero, buenos días. Ya, bueno, Mamani Choque, Chambi Paco Gonzalo, Presente. Chipana Vilca, Presente, ingeniero. Buenos días. Tapaquira Mamani, Presente, ingeniero, buenos días. Ancachi Chipana Elvis, Chagua Claros Carlos, Presente, ingeniero. Romero Mamani Abner, Presente, ingeniero. Mamani Carpio, Buenos días, ingeniero, presente. Inquilla Cotrado, Presente, ingeniero. Flores Encinas Luis, Presente, ingeniero, buenos días. Requejo Vances Roycer, Buenos días, ingeniero, presente. Ya, entonces antes de continuar con la exposición, para el grupo A, para la siguiente sesión, hay que ir presentando las propuestas del trabajo escalonado, ¿no? Hay que traer su propuesta ya, para ir revisando y viendo qué trabajo es lo que se va a desarrollar, ¿no? Ya hemos indicado, ¿no? Hay varias propuestas relacionadas, por ejemplo, a hacer un estudio geotécnico para una edificación, estudio geotécnico para fines de un asentamiento humano, estudio geotécnico para centros educativos, estudio geotécnico con fines para una obra vial, también podría ser.
hay varias propuestas. Entonces lo que hay que alcanzar es una de ellas, y es si hay la factibilidad de poder desarrollar. Luego ya de la orientación y a darle las instrucciones, bueno, para ir ya iniciando. Ya, eso es lo que es la recomendación. Para la siguiente, como nos corresponde tarea en la práctica, aparte de lo que se va a ir exponiendo los trabajos, por el momento hay pues como cinco grupos que han expuesto. Nos faltaría como 10 grupos, con 30 estudiantes. Claro, vamos a ir paralelamente desarrollando, pero ahí aprovechando los primeros minutos o los últimos para ir viendo lo del trabajo escalonado. Ya no se olviden para poder ir avanzando en esta parte. Ya luego vienen las siguientes etapas. Ya estamos en la última semana, penúltima semana de junio. Para julio ya debe estar planteado todo el programa de planeamiento de la investigación, un programa de estudio geotécnico, contar con toda la información. Eso es lo que hay que ir desarrollando. Bien, lo que la clase de hoy día corresponde a la continuación de la primera parte que se ha expuesto todas las condiciones de una cimentación superficial. Hay varios aspectos, hay aspectos de orden geológico, las características de la edificación, cuantificar cargas, se ha visto lo relacionado a procedimientos constructivos, la ubicación del nivel freático, las características del aspecto económico, tiene varios factores, ¿no? Entonces, ya está claro todos estos conceptos, entonces ahora desarrollamos ya con mayor detalle lo relacionado a cimentaciones superficiales. Ahí se ha visto variedad de tipos de cimentaciones superficiales en función al tipo de edificación, de estructuras, ¿no? Tipos. La aplicación entonces muy amplio y variado por las condiciones del perfil estratigráfico del suelo. También sobre eso se ha comentado diversas caracterizaciones generales. Cada lugar pues tiene una característica propia del perfil estratigráfico, la naturaleza, la composición de cada estrato. Entonces, vamos a iniciar la parte que corresponde a las cimentaciones. Con la pantalla.
Bien, entonces, para continuar con la exposición. Algunas consideraciones importantes a considerar las características y de las cimentaciones superficiales, ¿no?, en lo que se relaciona a la capacidad de carga. La primera característica importante: las cimentaciones deben ser seguras contra la falla general por corte del suelo que lo soporta. La segunda condición importante: no pueden experimentar asentamientos excesivos. Los asentamientos deben estar limitados, menores o iguales a un valor de un asentamiento permisible. Para el caso de cimentación superficial, el asentamiento permisible está en la relación de un valor de 25 milímetros, o lo que equivale también a 1 pulgada. Entonces, las dos condiciones importantes para una cimentación superficial: ser seguros contra una falla general por corte. Lo otro, los asentamientos, las deformaciones que puedan ocurrir en la masa del suelo, con un valor permisible. Para poder un tanto idealizar los esfuerzos en masas de suelo, podemos observar pues que los esfuerzos son muy variados, no es un valor determinado en forma, puede decir, un valor representativo, sino obedece a las condiciones del suelo. La manera de poder un tanto mostrar esquemas, las características de los esfuerzos, se puede observar de esta manera, ¿no? Si observamos una cimentación superficial apoyada en un suelo granular, ¿qué podemos observar en los esquemas? Que los esfuerzos tienen un comportamiento variable. Una cimentación en suelo granular, suelo grueso, los esfuerzos son menores en los extremos y es mayor en la parte central, pero en forma variable, no es en forma constante. Entonces nos da una idea aproximada de qué comportamiento presenta el esfuerzo en una masa de suelo granular, caso de cimentación superficial. En este caso una cimentación aislada, ¿no?, un elemento de columna, una cimentación. Ahora, ¿qué valores serán acá? Un valor mínimo en los extremos de las aletas y un valor máximo en el eje central, y variable también. Bueno, aproxima a una curva, tendencia podrá ser a lo mejor parabólico, cúbica, pero de esta característica. Ahora también, si el caso es un suelo cohesivo, un suelo fino, cohesivo en suelos finos, ángulo de fricción igual a 0 con una cohesión determinada, la cohesión de suelos pues está en función a las características tipos, ejemplo de arcillas firmes, arcillas intermedias, arcillas blandas. Para ello también la caracterización de esfuerzo presenta otra característica. El elemento columna, cimentación, ¿qué se aprecia? Se aprecia que los esfuerzos son máximos de los extremos. ¿Sí? Hay el esfuerzo máximo. Y en menor valor, un valor mínimo en la parte central. ¿Y qué tipo de suelo? Suelos cohesivos, esta característica. Y también variable los esfuerzos con esta característica. Entonces podemos aquí determinar pues varios tipos de esfuerzos. Entonces para cada suelo distintas formas de representar los esfuerzos en masas de suelo. Suelo granular, suelo cohesivo. Entonces ante estas condiciones, para fines ya de un análisis
de qué manera podemos simplificar, idealizar los casos de esfuerzo. También tenemos otros modelos, otras características. El caso general resulta ser, pues, para fines de análisis, de diseño, de simplificar estos cálculos, como que carga actuante, elemento columna, peso propio de la cimentación, y los esfuerzos idealizar en forma uniforme. Es una simplificación. Lo indicamos, en diseños prácticos se recomienda las siguientes hipótesis: la distribución de presión, la distribución de esfuerzos es uniforme, de sección constante. 1. La cimentación se considera rígida, característica. No se admiten tensiones en el suelo. Por la condición, el suelo está sujeto a esfuerzo de compresión, no tanto así a esfuerzos de tensión, lo que llama de tracción. Bajo esta consideración, entonces es posible hacer un análisis de capacidades de carga. Los conceptos, entonces, los análisis de capacidad de carga obedecen a una condición de hipótesis. De lo anterior, bajo esta condición, resulta ser mucho más complejo el análisis. A este caso, granulares, cohesivos, o también de un comportamiento intermedio, que haya parte de granular, parte de cohesivo. Entonces, y lo importante es identificar qué comportamiento. Normalmente los granulares, entonces los esfuerzos máximos, el eje, ¿no? Parte central. Son los cohesivos lo contrario, ¿no? Los esfuerzos máximos de los extremos de la cimentación y un menor valor en el elemento de columna. Esto es lo que podemos apreciar en cuanto a determinar los esfuerzos de masa de suelo. Ahora, para determinar, para calcular la capacidad de carga, ¿qué métodos existen? Existen, pues, varios métodos, ¿no? Los mayormente conocidos, y ya en los cursos de mecánica de suelos ya desarrollaron también varios métodos, y lo que trataré es resumir métodos de análisis. Tenemos el primer método, el método, se puede decir, ya bastante elaborado, estructurado, el primer método, con un análisis, el método de Terrasaghi. Luego vienen otros métodos. Tenemos el método de Sitt, hay el método de Meyerhoff, hay el método de Skempton, hay el método de Hansen, ¿no? Terrasaghi, Sitt, Meyerhoff, Hansen, Skempton, y también métodos de campo. En campo también se puede determinar la capacidad de carga realizando ensayos, ¿no? Placas de carga, por ejemplo, es un método de campo. También bajo este método es posible determinar la capacidad de carga. Pero mayormente ya usados esto y aplicados en la práctica son los métodos indicados. Entonces, el primer método, se puede decir el primer método elaborado por Terrasaghi del año de 1943. ¿Qué indicamos? Que la teoría de Terrasaghi es uno de los primeros esfuerzos para adaptar a la mecánica de suelos los resultados de la mecánica del medio continuo. Su teoría es propia para tratar casos de suelos con cohesión y fricción. Entonces, el caso considera para un caso general de suelos, ¿no? Un suelo general de suelos, entonces hay parte de cohesión y fricción también de los dos, bajo las siguientes hipótesis. Cimentaciones superficiales, el valor del desplante menor o igual 2 veces el ancho de la cimentación. En cimentaciones continuas, la longitud igual de 5 veces mayor el ancho de la cimentación. Con algunas de las consideraciones para considerar bajo el análisis de la teoría de Terrasaghi.
Ahora, la ruptura de los suelos se da de forma generalizada, ¿no? Suelos de consistencia rígida a dura y de compacidad muy compacta a compacta. El mecanismo de falla, lo que hay que aclarar es que la teoría de Terrasaya analiza la capacidad de carga para el caso de cimentaciones continuas. Esto es el punto de partida. Luego hace una corrección para el caso de cimentaciones. Ejemplo, ¿qué tipo de cimentación? Cimentación cuadrada, cimentación rectangular, cimentación circular, entonces hace correcciones. Entonces, su análisis exclusivamente hace en relación a cimentaciones continuas. Es el análisis. Para ello, nos vamos a basar al mecanismo de falla. ¿Cómo es el mecanismo de falla de una cimentación? ¿Qué identificamos? La cimentación superficial. La profundidad de desplante, el valor de F. ¿A qué profundidad desplante? La profundidad de la cimentación, el valor de F. 1. Otro dato característico, el ancho de la cimentación. ¿De qué ancho? Lo otro, el valor de Q sub U, la carga actuante, carga actuante distribuida. Por carga muerta, por carga viva, etc. El peso unitario del suelo. Aparte de ello, hay esfuerzo aquí, ¿no? A esta profundidad. U igual gamma de F. Peso específico del suelo, gamma, ¿no? La cohesión. Si aquí hay cohesión, el valor de C. Si presenta ángulo de fricción interna, phi. Entonces, para un caso general, contempla todo este parámetro. El valor gamma, valor C, valor phi. El ancho de la cimentación, el desplante de la profundidad. ¿Qué identificamos aquí en esta cimentación continua? Terrasaya, pues, entonces plantea su capacidad de carga en suelos de cimentación continua. El mecanismo de falla considera 3 zonas características. La primera zona, si observamos la cuña o el triángulo en la parte inferior, ACD, denominado falla triangular, inmediatamente debajo de la cimentación. Se identifica en el caso, un triángulo. Luego, zona de los cortes radiales, A, D, F, aquí hay una primera zona, segunda zona, simétricamente en el otro extremo también, C, D, E, y presenta una curva característica, una espiral logarítmica, que es esta, ¿no? D, E, una espiral logarítmica, la caracterización. Igual en el otro extremo, DF. Y luego se identifica una tercera zona característica aquí de falla, denominados zonas pasivas de Rankine. Los triángulos A, F, H, ¿no? Esta zona. En el otro extremo también tenemos C, E, G, la tercera zona. Entonces, el mecanismo de falla identificado para cimentaciones continuas, 3 zonas características. La zona 1, debajo de la cimentación, un triángulo. La segunda zona, que presenta la curva la curva de espiral logarítmica que nos indica, y los 2 triángulos, zonas pasivas. Entonces, esta condición de cimentación, a un caso general, determina una expresión de la siguiente característica, ¿no? Capacidad de carga última
aquí en relación a la cohesión del suelo. C, NC, la primera expresión, más gamma de F, la profundidad, NQ, más un medio gamma de N gamma. Entonces, el caso general, para cimentaciones continuas, como aquí indica, no C distinto de cero, hay cohesión, sí distinto de cero también, hay el ángulo de fricción. Para un tanto, aquí detallar los componentes, Q1 que representa capacidad de carga última del suelo. C, la cohesión sin drenar del suelo, expresado en kilos centímetros cuadrados. Gamma, peso unitario del suelo. DF, ya definimos la profundidad de cimentación o profundidad del desplante. P, el ancho de la cimentación. Ya te aparecen tres factores importantes, ¿no? N sub C, N sub Q, N sub gamma. Los tres factores denominamos factores de capacidad de carga. Estos valores son adimensionales y dependen de un parámetro importante, ¿no? ¿Cuál es ese parámetro que dependen los valores de NC, NQ y N gamma? Que dependen del ángulo de fricción interna del suelo. Ya es importancia entonces es poder expresar en este valor. Ahora puede darse el lugar que la fricción sea, por ejemplo, igual a cero. Entonces estará solamente la cohesión. El caso de aquí es el caso general. Luego va a haber casos para suelos gruesos, para suelos cohesivos, entonces aquí va a ir ajustando. Luego, en base a la teoría anterior expuesto a una cimentación continua, que es el caso estudiado por Terrasegui, la capacidad de descarga. Luego, también estudia para el caso ya de cimentación cuadrada, cimentación circular. Para el caso de cimentación cuadrada, hace unas correcciones a la cimentación continua. Capacidad de carga última, factor 1.30. Con el factor 1.30, entonces, CNC, gamma de FNQ, en el otro caso, el resultado va a ser un medio, ¿no? 0.50. Aquí determina el valor 0.40, gamma de N gamma. Entonces, aquí tenemos la capacidad última para la cimentación cuadrada. Y el otro caso, para cimentaciones circulares, para el caso falla general, de igual forma también la capacidad de carga 1.3 CN sub C, más gamma de FNQ, más 0.60 gamma, R, N gamma. R que representa el radio de la cimentación, ¿no? Si es una cimentación circular, radio, el valor de R. Entonces tenemos tres expresiones importantes para poder analizar la capacidad de carga aplicando el método de Terrasegui, que fue la primera propuesta estudiado de forma analítica, ya con un concepto aplicando la mecánica de suelos en un medio continuo, identificando los mecanismos de falla que presentan una cimentación continua. Después, también hace otro tipo de análisis para el caso de una falla local. Las fallas localizadas también hace una corrección a la teoría propuesta de la siguiente manera, ¿no? C', las 2/3 partes de C, tangente de phi, las 2/3 tangente de phi también. Entonces, para las fallas locales, presenta el valor de capacidad de carga en la relación 2/3 CNC más gamma de FNQ más un medio gamma de N. Entonces, con esta corrección, también tenemos los dos casos, la falla general, fallas localizadas.
Bien, con el fin de poder aplicar la expresión anterior, una cimentación continua para una falla general, aquí si bien es cierto, tenemos los datos de C, peso unitario, PF, el ancho de la cimentación, pero también es importante tener determinados los valores de NC, NQ, N gamma, ¿no? Denominados factores de capacidad de carga. Para ello también Terrasegui presenta ya tablas elaboradas para distintos valores del ángulo de fricción interna. Caso, aquí vamos a apreciar ángulo de fricción, NC, factor de carga, NQ, N gamma, ¿no? Valores desde cero, ¿no? Aquí lo importante es que ya está establecido de 1 grado y 1 minuto, 1 grado, ¿no? 0, 1, 10, una relación, ¿no? 10, 15, 20, 25, 26, 30, 35, 40, 45, hasta 50 grados. En ese rango de valores ya están determinados los valores de los factores de capacidad de carga, que permiten pues un tanto simplificar los análisis. Si ya tenemos estos valores, entonces es posible realizar los cálculos de capacidad de carga con valores de NC, NQ, NG. Ejemplo, para un ángulo de fricción interna, para un suelo grueso, ejemplo, de 30 grados. Aplicamos 30 grados, por acá, aquí están los 30 grados. Factores de capacidad de carga. Para 30 grados nos corresponde NC 37,16, NQ 22,46, N gamma 19,13. Ahora, si el ángulo de fricción es mucho mayor, por ejemplo, 35 grados, igualmente, ¿no? Acá tenemos el valor de NC 57,75, 41,44, 45,40. O tenemos valores menores, podemos tener, por ejemplo, de 22 grados. Ahora, la interpretación, seguramente 30, 36 son suelos densos. Ahora puede haber suelos sueltos. ¿Son sueltos cuántos? Ejemplo, resulta ser, pues, como digo, 22, 25, 24 grados, 25 grados, porque ya son suelos sueltos. Y aquí los valores son menores. A 22, ejemplo. ¿Cuánto es que tenemos aquí para NC? 20,27. NQ, 9,19. N gamma 5,09. En relación a 30, si comparamos, aquí son mucho mayores. Entonces podemos aquí apreciar ciertos valores. Y aquí hay rango, como indico, 45 grados, ángulo de fricción interna, 40. Hay entonces un rango considerable de valores de capacidades de carga. La tabla, pues, entonces permite simplificar los análisis. Lo otro, si no hay tablas, pues entonces determinar en función del ángulo de fricción. Hay fórmulas ya para cada caso, ¿no? Hay que reducirlos y hacer los análisis. Capacidad de carga. Ahora, en relación también a ver, aquí, perdón. Aquí, para un tanto complementar, los modos de falla también está en relación el desplante y el ancho de la cimentación, ¿no? En estas relaciones de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, 5, el desplante de F y el ancho, versus el caso de los gruesos, la densidad relativa. ¿Qué tan compacto es el suelo? Aquí representa entonces suelos no compactos,
suelos blandos, suelos de baja, no compactados adecuadamente, 0,2. Entonces, aquí hay 3 zonas características de modo de falla en suelos. Falla cortante general, suelos densos. Aquí hay una zona característica. Falla cortante general. Falla cortante local. Esta es para unas fallas localizadas aquí en esta zona. Y falla por funcionamiento, que es esta otra zona mucho más. Entonces, importante aquí identificar el tipo de falla. ¿En función de qué valor? Densidad relativa. ¿Qué tan compacto es el suelo? ¿No? ¿Es denso? ¿Medianamente denso? ¿Es un suelo suelto? Si son suelos sueltos, pues entonces estamos observando cortantes localizados o fallas por funcionamiento. Estas dos características. Lo ideal es considerar la falla general. Son algunos. Y diagramas que permiten orientar los modos de falla en cimentaciones verticales. Ya, lo que quería complementar al respecto también, para el caso de fallas locales, con la corrección de 2/3 del ángulo de fricción interna y el otro valor, también aquí ya está establecido NC', factores de carga, NQ', N gamma', ¿no? El ángulo de fricción, el ángulo. Igual de 0, tenemos hasta valores de 50 también. Cambia, van a variar aquí. Esta es otra tabla también que ayuda para fines de hacer análisis, los cálculos de capacidad de carga. En resumen, entonces, para el primer método, y es de aplicación ya de bastante tiempo, ¿no? Este método se ha aplicado en casi todas las cimentaciones. Ahora, lo que se ha hecho a continuación, estudios posteriores, ya considerando otros parámetros, otras condiciones, que se ha ido mejorando, ¿no? ¿En qué sentido? Se ha considerado otros parámetros. En esta expresión, por ejemplo, Terrazay no define varios parámetros. Por ejemplo, el desplante, hay un valor, pero no indica cómo varía, ¿no? La característica de la cimentación también, formas de cimentación, condición de carga, la carga no siempre es vertical. A ver, en cargas, una carga inclinada, una carga con otra característica, entonces ya no obedece. Aquí esto obedece netamente a cargas verticales, cargas de gravedad. Eso es lo que a continuación también vamos a ir planteando los procedimientos de análisis. Después tenemos un segundo método, basado también en la teoría de Terrazay. Se puede decir, toma en cuenta factores de la cimentación. Es decir, ¿en qué año? Esta teoría es a partir del año 73. Y si observamos, tiene la misma característica, la misma forma del método de Terrazay. ¿Y cuál es aquí la variante? Aparte de los factores de forma NC, N gamma, NQ, tiene otro factor. S sub C, S sub gamma, S sub C. Entonces, acá considera factores de forma de la cimentación, denominados factores de forma. Entonces, la diferencia es que acá incluye factores de forma de la cimentación, las formas de la cimentación. ¿Y cuántos son estos valores?
¿Cómo determina? Entonces, ahí. En conclusión, entonces, no hay una teoría única para determinar la capacidad de carga. Si bien es cierto que la serie inició todas las teorías de las capacidades de carga y cimentaciones continuas, otros métodos han ido incluyendo otros parámetros para determinar la capacidad de carga. ¿Cuál es el caso? Para cimientos continuos, por ejemplo, la relación BL, un ancho de la cimentación L, el valor L es que tiene una longitud muy grande, ¿no? Una cimentación continua de una longitud muy grande, de un ancho B. ¿Qué tiende este valor? A un valor muy grande. La relación igual a 0. Para esa condición, los factores de forma SC, SQ, se llama, se consideran a un valor 1. SC, 1. Factor de forma. El otro valor SQ, también 1. S gamma, 1. En conclusión, para cimientos continuos, pues hay se puede decir, podemos llegar a plantear la misma expresión de la serie. Aquí está, ¿no? Q sub U, C, N sub C, más Q, NQ, más un medio gamma de N sub. ¿Y Q qué viene a ser? No viene a ser sino el peso unitario o la profundidad de la cimentación o el destrato DF. Aquí gamma DF, NQ. Y tenemos el mismo valor. Lo que sí va a variar aquí, pues sí, son los factores aquí de carga, ¿no? NC, NQ, NK. Ahí hay una variante también. Entonces cada método tiene variantes. Conclusión, pues entonces la capacidad de carga no resulta ser el mismo valor, distintos valores en función a una serie de factores que considera. En este caso, decir ¿qué considera el factor de forma? Si comparamos el método de decir con la del anterior, que observamos aquí. Aquí no hay factor de forma, ¿no? Solamente hay el valor de C, NC, gamma de FNQ, un medio gamma de N gamma. ¿Qué hace decir? Considera factor de forma. Un SC, SQ, S gamma. Y analiza el caso, ¿no? Entonces hace aquí una modificación del método de la serie. Pero también está basado en la teoría, considerando el caso de la cimentación continua. Bien, ahora, ¿y qué valores toma en cuenta para otra condición? Porque estamos planteando por el momento que hay una cierta similitud a la capacidad de carga para cimientos continuos, dado que SC es 1, S gamma igual 1, SQ igual 1. Entonces tiende a ser el mismo valor, pero los factores de capacidad de carga tienen otro valor. Ya, entonces eso también vamos a hacer un pequeño comentario. ¿Cuáles son esos valores? Ya, ¿qué hace aquí las otras tipos de cimentaciones? Aquí lo que hace es decir, la cimentación continua, entonces los factores de forma SC1, S gamma 1, SQ1. Pero ahora si la cimentación resulta ser de forma rectangular, un lado de un ancho B, en el otro sentido de un lado L, es el caso, ¿no? Aquí SC entonces igual 1 más NQ, NC factor de BL, ¿no ves? ¿Qué toma en cuenta? La relación, el ancho, la longitud de la cimentación, la relación BL.
caso general. Si esto fuera 0 grados, el ángulo de fricción interna 0 grados, resultaría de esta relación, ¿no? 1 más 0,20 es L. Ahora, si el ángulo de fricción interna es una cimentación rectangular, resulta ser de 30 grados, las dos relaciones de factores de carga resulta ser 0,61. Factor de L. De igual forma, podemos también indicar si este ángulo de fricción interna resulta ser 45 grados, a una cimentación rectangular resultaría ser 1 más 1,01 de la relación de L. ¿Qué valor es este conjunto de datos? De la relación factor de forma. ¿Qué forma es? La cimentación es rectangular. ¿Sí? Tome en cuenta entonces aquí de qué forma es la cimentación. Cimentación rectangular. Cimentación continua ya indicamos, ¿no? SC igual 1. S sub gamma igual 1. S sub Q igual 1. Ahora, si es una cimentación rectangular, en función de qué datos varía, ángulo de fricción interna, factores de carga, NQ, NC. Y aquí tenemos esos valores ya establecidos en función al ángulo de fricción interna. Aquí de algunos característicos, con esto no indico sea solamente estos 3 valores, acá podría haber, ejemplo, 25 grados, 28 grados, 32 grados, 35 grados, 36 grados, 38 grados, 45 grados, tal vez un poco mayor acá también. Entonces, distintos grados. Lo más representativo para ilustrar se muestra de 0, 30, 45. ¿Qué valor? El valor de factor de forma, cimentación del parámetro S sub C. Ahora, otro dato característico viene a ser el S gamma. ¿Qué relaciona el S gamma? Por este método relaciona 1 menos 0,40 de L. Para este caso, S gamma sí es constante para todo. Acá el mismo valor. Sea para 0, sea para 30, sea para 45. Los valores entonces. Ahora, el otro valor que podemos determinar cuál es el SQ. El SQ sí está en función del ángulo de fricción. 1 más tangente phi, el producto de la relación el ancho y la longitud de la cimentación de L. De igual forma, ¿no? A 0 grados. 0 grados resulta ser 0. ¿Qué va a quedar el valor 1? SQ1, 7, 0 grados. Le resulta ser 30 grados igualmente. El valor de acá, 1 más 0,58 de L. Y esto resulta ser 45 grados, tangente 45 grados 1. 1 más la relación de L. Entonces ya tenemos aquí el SQ. Estas es entonces las características que presenta el método de considerar factores de forma y factores de carga. Ahora el caso, cimentación continua, y hemos visto ya. Cimentación rectangular, aquí se ha visto distintos valores. Ahora el caso, si es una cimentación cuadrado, B igual a L, o resulta ser circular también el caso, también igualmente deduce acá. ¿Cuál es esa relación? 1 más NQ y NC. Relaciona los factores de carga. S gamma igual 0,60. Para el otro, SQ 1 más tangente. De igual forma también, para algunos valores característicos del ángulo de fricción interna, para el ángulo de fricción interna, entonces tenemos para 0 grados, 30 grados, 45 grados. A SC, a la cimentación cuadrada, SC resultaría ser el valor de 1,20. Para 30 grados, SC 1,61. Para 45 grados, 2,01.
Y para el otro caso, el S gamma resultará el valor de 0,60, que en este caso es un valor constante. Y para ese Q, igualmente, 1, 1,58, 2. Para mayor detalle, la determinación de los valores de factores de carga, entonces, tomando en cuenta aquí esta relación. N gamma, 2 veces tangente phi, NQ menos 1. NQ al número neperiano, al exponencial pi, tangente de phi, tangente cuadrado de 45 más phi medio, ¿no? Ahí deduce este valor de NQ. En función de NQ podemos determinar el N gamma. En función de, ahora de NC, igualmente con tangente de phi, NQ menos 1. Con estos datos también es posible determinar los valores de factores de carga. Estos son algunos comentarios respecto al cálculo. Como vemos entonces, todos los factores de carga están en función al ángulo de fricción de valores. Como tanto estamos observando, aquí hay una modificación importante, ¿no? Lo que no consideraba anteriormente expresión. Aquí para hacer un comentario también, decir tiene otra tabla característica, que no es similar a, no son los mismos valores, son otros valores para determinar las capacidades de carga por la teoría de ciclo. Aquí considera igualmente, ¿no? Para 10 grados, NC, NQ, N gamma, los factores de carga. Para 10, 8,35, 2,47, 1,20. Si esto fuera igualmente, ¿no? Para 25 grados, igualmente estaría tabulado, ¿no? 20,72, 10,66, 10,88. Un caso característico, 30 grados aquí, 30,14, 18,40, 22,40. 36 grados, 50,59, 17,75, 56,31. Entonces, con esta tabla también podemos simplificar los análisis de capacidades de carga. Para el caso, aquí el método es. Entonces, la expresión para determinar la capacidad de carga última aplicando el método de decir, y toma en cuenta los factores de forma, la forma de la cimentación. A eso denominamos SC, S gamma, SQ. El otro parámetro es muy similar a lo de TR6, resulta ser NC, N gamma, NQ. Factores de carga. Factores de carga. Entonces, se toma en cuenta factores de forma, la forma de la cimentación. Y para cimentación continua, todos los valores se simplifican, ¿no? SC1, SQ1, S gamma 1. Que tiene un valor distinto al de Terrasague por los factores de carga, la variedad de factores de carga. Entonces, de esa manera podemos mostrar las variantes de los dos métodos, el método de Terrasague y el método de ciclo. Si bien es cierto, también hace una corrección aquí, ¿no? Cimentación cuadrada, factor 1,30, 0,40. Circular igualmente es el 1,30, 0,60. Entonces, en la parte de la práctica, seguramente se va a reducir algunas expresiones que permitan un tanto también determinar capacidades de carga, ¿no? Normalmente una capacidad de carga, pues, se hace un análisis por 2 o 3 métodos. Luego hacer un comparativo y determinar los valores que realmente representen la capacidad de carga, ¿no? Las condiciones. Pero cada método entonces tiene sus condiciones. Expresar la capacidad de carga.
Bien, complementando respecto a las capacidades de carga, otro parámetro muy importante y que hay que tomar en cuenta es la capacidad de carga admisible, ¿no? ¿Cuál es esa capacidad de carga admisible? Es la capacidad de carga de diseño. Si bien es cierto, hay capacidades de carga última, estas capacidades de carga última requieren ser consideradas con un factor de seguridad por las condiciones, diversas características del suelo de cimentación por su variabilidad tan compleja, con el fin de poder desarrollar un diseño, pues, estas cargas últimas se considera con un factor de seguridad, ¿no? Según norma, el valor considerado, la CUKC del factor de seguridad, un valor de 3. Ejemplo, si tenemos una capacidad de carga 6 kilos por centímetro cuadrado último, la capacidad de carga admisible 6, considerando un factor de seguridad de 3, resultaría admisible de 2 kilos centímetro cuadrado. Hay autores inclusive que consideran factor de 2.5, 2.5, 3, lo estándar, lo mínimo que consideran. ¿Sí? Entonces, el otro punto importante que hay que tomar en cuenta es el factor de seguridad, capacidad de carga admisible. Entonces, la capacidad de carga admisible no viene a ser la relación, la capacidad de carga última sobre un factor de seguridad. En este caso, como realmente indicó, ese factor de seguridad mínimo resulta ser valor de 3, ¿no? Por la serie de incertidumbres que se puedan presentar, también por recomendaciones que indican las normas, también. Los autores indican valores de 3, 2.5, para poder estimar la capacidad de carga. Lo real, pues, es realizar el analítico y corroborar en ensayos de campo también, ¿no? Otro procedimiento. Por las metodologías amplias, va a requerir métodos que nos faltan determinar el Meyer-Roth, Skempton, ensayos de laboratorio, ensayos de placa de carga. Ya en las siguientes sesiones vamos a ir ampliando, ¿no? Los experimentos de análisis de capacidad de carga. Hoy día he tratado entonces de poder exponer 2 métodos importantes. Esta parte bien. Bueno, el día de hoy se ha tratado 2 métodos. El primer método, la teoría de Tercey, que también ya lo han visto en los cursos de mecánica de suelo. He explicado lo que trataba de hacer un resumen de los puntos más importantes y luego complementar con el segundo método. Ya han visto ustedes que hay otros factores que son considerados. Luego vamos a ver todo. En la siguiente sesión hay otros factores, como que factor de profundidad. Aquí no tenemos, por ejemplo, no está considerado el factor de profundidad. Después también hay otro factor de carga. ¿Qué tipo de carga? Entonces, en conclusión, para poder analizar la capacidad de carga, pues tome en cuenta una serie de consideraciones. En este caso, factor de foro, factor de profundidad, factor de inclinación de carga, la caracterización del tipo de suelo. Si es un caso general, entonces la cohesión distinto de 0, ángulo de fricción distinto de 0, la expresión para las 3 condiciones, ¿no? Para la primera, segundo y tercer caso. Una combinación. Ahora, si consideramos, por ejemplo, para suelos friccionantes, cohesión igual a 0,
entonces se reduce la expresión, nada más para suelos friccionantes. O también el otro caso, los suelos el ángulo de fricción igual a 0, cohesión, suelos finos, la expresión también cambia, ¿no? Todo en relación a la cohesión. Entonces todo ello, como estamos indicando, depende de a qué estrato es lo que se va a cimentar. Por eso la importancia de contar con los perfiles estratigráficos, ¿no? Ahí en la clase anterior se ha visto varios comentarios sobre tipos, cómo incidía la estratigrafía en poder seleccionar tipo de cimentación y procedimientos de análisis, y también qué tratamiento se podía dar, ¿no? No hay un procedimiento único, todo obedece entonces en poder tener claro los conceptos de los estudios geotécnicos. Depende ahí qué características va a presentar. Se ha visto para las condiciones una variedad de formas, tipos. Hay casos que se da pues cimentación profunda, por ejemplo, suelos demasiadamente sueltos, no adecuados, material orgánico, rellenos sanitarios. En ese caso, por ejemplo, pues, no, la recomendación es bajo esa condición no cimentar con una cimentación superficial. Ahí requeriría, si la condición es muy puntual, excepcional, de considerar cimentaciones profundas. Y eso que va a representar un costo importante de diseño y el proceso de la construcción. A ver, cimentación con una profundidad para un tipo de islotes va a significar un costo elevado, ¿no? Y ahí la importancia de realizar los estudios geotécnicos para poder pues, identificar claramente la estratigrafía y la ubicación del desplante. Un parámetro importante, lo viste, es el valor de F, ¿no? DF, el otro factor de forma, ¿qué tipos de cimentaciones? Podrá ser una cimentación rectangular, podrá ser una cimentación cuadrada, cimentación continua, combinaciones. Realmente pues hay una edificación, no hay una cimentación única, diversos tipos de cimentación. Lo otro también, si los suelos no son adecuados, otros planteamientos de solución, por ejemplo, resulta ser plateas, ¿no? Una platea de cimentación, una losa de un espesor determinado, y luego que soporte un conjunto de columnas. Ahora, ¿qué es lo que hay que verificar ahí? Importante va a ser el peralte, ¿no? ¿Qué espesor es el peralte de la losa? Principalmente a tipo de fallas que puedan presentarse en esa losa. ¿Cuál es la falla característica? Y la falla podría ser por funcionamiento. Para que no ocurra, entonces, ¿qué es lo determinante? Peralte de la losa. ¿Qué espesor de losa? Entonces tenemos varias consideraciones a tomar en cuenta en un diseño de cimentación. O sea, no obedecen netamente a un estudio técnico, obedecen también a la parte estructural. ¿Cuánto para cuantificar cargas, por decirlo? ¿Para cuánto de carga? ¿En qué condición de carga? O lo otro, por ejemplo, también es excavar, ¿no? La zona de estudio no es adecuada, puede dar lugar a que se haga pues un diseño con sótano, ¿no? Lo normal con sótano permite ubicar a estratos resistentes, ¿no? Y eliminar los suelos de baja calidad. O también sótanos en caso, por ejemplo, ¿no? con napas freáticas. Combina ahí, ¿qué va a combinar? Muros de contención, pantallas, ¿no? Muros de contención, pantalla, la losa, no sé, y luego los componentes ya de las columnas. En conclusión, entonces hay una variedad de técnicas para poder determinar tipo de cimentación.
Ahora, en cuanto a análisis de capacidad de carga, como hemos visto, hay dos puntos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Uno, la capacidad de carga, el esfuerzo. Que el suelo debe ser adecuado, pues, ¿no? La capacidad de carga del suelo debe ser compatible con la capacidad de carga de la estructura. Si es que supera, entonces no es adecuado esa situación. Un primer dato. El segundo punto es la deformación, los asentamientos. Los asentamientos deben ser compatibles al tipo de diseño. Hay recomendando un asentamiento permisible que orde de 25 milímetros. Ahora en plateas, bueno, ese valor pues resulta ser mayor. ¿Cuánto? Podrá ser 50 milímetros. Con las características de cimentaciones, entonces en plateas de cimentación, el asentamiento permisible llega a ser el valor de 50 milímetros. No tanto así en cimentaciones superficiales, el valor permisible del asentamiento, 25 milímetros. Son recomendaciones de ese orden. Para ello, ¿qué requiere? Hacer ensayos también, el cálculo de asentamiento. En conclusión, entonces, es una combinación de una parte de los estudios geotécnicos de detalle y la otra parte también de determinar la selección adecuada del tipo de cimentación para las condiciones del lugar. Lo otro, las cargas que deben ser compatibles con las cargas que actúan. No se podría tomar cualquier carga así hipotético, sino considerando la carga real, ¿no? En función al tipo del uso de la edificación. Y también lo otro, las condiciones de cimentaciones circundantes a la zona del proyecto. O sea, un proyecto no es un estudio aislado, sino es parte del conjunto de cimentaciones existentes en las proximidades del proyecto. ¿En qué sentido? Va a haber un conjunto de cimentaciones, ejemplos superficiales, que van a requerir realizar un tratamiento, no necesariamente. ¿En qué sentido? Puede ocurrir daño a las propiedades vecinas. Entonces, ese factor también, por ejemplo, ¿qué hacer? Recalces, ¿no? Técnicas de recalces para poder asegurar la cimentación vecina. Eso se da bastante, por ejemplo, en Lima se ha dado varios casos. Empezaron a excavar, no hicieron adecuadamente los recalces, han ocasionado daños considerables, fallos, ¿no? Y daños a la propiedad vecina. Entonces, el parámetro también es muy importante. Y lo último, los niveles freáticos. Claro, en un suelo que no presenta nivel freático resulta ser adecuado, pues, pero si hay masas de agua, ahí resulta ser mucho más complejo. ¿Qué va a requerir? Abatir los niveles freáticos. ¿Qué significa abatir? Pues bajar el nivel freático de tal forma no dañe la cimentación. ¿Eso cómo se logra? Se logra de drenaje, bombeo, iluminación, considerando otro tipo de impermeabilización de la cimentación. Entonces son todos los procedimientos generales. Bien, me estoy adelantando a muchos conceptos, pero a eso que se va a llegar. Lo ideal de nuestro medio, bueno, no hay problemas de consideración en cuanto a cimentación en nuestro medio. Son suelos gruesos, son suelos permeables, los niveles freáticos no se indican la parte superficial, se encuentra a gran profundidad. Y bien es cierto, hay niveles freáticos, pero se encuentra a una profundidad considerable. Estimamos en un orden de cuarto superior a 100 metros, 100, 120 metros de profundidad, que no va a tener una incidencia en la capacidad de carga de una cimentación.
Entonces, el día de hoy, dos métodos resumidos que se han presentado. El primer método de Terresay del año de 1943 establece los principios básicos de análisis de cimentación por el profesor Carlos Terresay. Y luego el segundo método de 73 es reciente, no es mucho, es otro autor. Entonces vamos a ver otro método, Meyerow, también tiene su propia teoría. A Hansen, otra teoría también. Pues ahí, para el caso de suelos finos y esqueleto, métodos de campo, y tallos de placas de carga. Pues de esa manera, la siguiente clase, seguro, la próxima semana, a continuar desarrollando los temas relacionados a capacidad de carga. Hoy día, entonces, hasta este punto, ya si hay ahora preguntas, también, si hay otras preguntas de carácter más prácticas, o complementar, entonces, aclaraciones que también te quieran ver, entonces, bien, si no hay preguntas, yo voy a empezar a preguntar también. Listo. Empezamos entonces. Para el estudiante, aleatoriamente, Mamani Wichi Gustavo Nicanor. Está el estudiante Mamani Wichi. Mamani Wichi. ¿No está? Estudiante Mamani Wichi. Ese es el gran inconveniente. 5 o 10 minutos están y ya se salió. No, es que yo tengo otra labor. Pero no dice así, pues, la asistencia es hasta comunidad. Esos son los inconvenientes que se presentan, ¿ves? No está. ¿Qué le va a tocar? Falta, ¿no? No está. Lo otro sería pasar lista al inicio y al término. De tal forma verificamos si está presente. A ver, el estudiante Romero Mamani, Abner, ¿está presente? Sí, ingeniero, dígame. Ah, ya, está presente, muy bien. Vamos a empezar entonces a ver por lo menos un análisis de la capacidad de carga para cimentaciones continuas. ¿Cómo considera el mecanismo de falla para una cimentación continua terrestre? ¿Cómo plantea su teoría? ¿En qué se basa? ¿Qué considera para considerar el mecanismo de falla para la cimentación continua? ¿En qué específicamente se refiere, ingeniero, con mecanismo?
Ingeniero, ¿me escucha? A ver. Bien, sabemos que Ingeniero, Terrazagui... ¿sí me escucha? Sí, claro, sí se escucha. Hay algún problema de interferencia, me parece que no vemos la... Debe haber alguna interferencia. Perdón. A ver, continuando entonces con otro estudiante, parece que hay una interferencia, no podemos... Algo ha pasado con el estudiante, no hay respuesta. Estudiante Caso Guanacuni. Caso Guanacuni. Está presente, ¿no? Bien, ahora seguimos. Ingeniero, respecto a la pregunta de lo que acaba de mencionar sobre cómo se puede plantear el mecanismo de falla para la cimentación continua. Se debe, yo lo consideraría, en mi caso, en 3 zonas para el mecanismo de falla. Es lo que ha considerado Terrazagui, pues. Eso es lo que ha planteado Terrazagui, sí, ya, claro. Ahora, ¿de qué manera lo interpretamos? Ese es el análisis. Ya, sí. Sí, pues consideró 3 fallas y lo que se mencionó fue que era la falla triangular que estaba debajo de una cimentación. Pero eso también se da de acuerdo al área de la cimentación que vaya a tener. Mencionó también que se debe considerar 2 zonas pasivas, en este caso, en el gráfico que mostraba, 2 triángulos que eran, usando en ese caso un análisis de equilibrio por el método de Terzaghi. Bueno, y también se puede considerar en ahí la zona de corte. Bueno, eso es lo que había entendido yo, lo que acaba de mencionar también usted sobre el mecanismo de falla. Ya, pero ¿y esos mecanismos de falla están en función de qué parámetros? Eso obedece a ciertos valores, parámetros. El primer parámetro que hay que definir claramente es la profundidad de cimentación, ¿ves? Claro. Sí, la profundidad de desplante. Lo otro, el ancho de la cimentación.
¿Qué ancho es? Ya. Después, el peso unitario del suelo, el ángulo de fricción interna del suelo, lo otro, la cohesión del suelo, miren. Entonces no es el análisis de una cuestión aislada, sino está en función a las características del suelo de cimentación. En un suelo de cimentación, ¿qué hay? ¿Qué parámetro? El valor de C, la cohesión. Tenemos el valor del ángulo de fricción interno, el ángulo phi. Tenemos el peso unitario del suelo, gamma. Luego tenemos el valor de F. Luego tenemos el valor del ancho de la cimentación. Y cargas que actúan también. Hay cargas que van a actuar. ¿Cuánto esfuerzo para esa condición? Bajo esa condición, entonces, los comportamientos que se está dando, ¿no? El caso general, un mecanismo de falla general. Ya está. El caso general, mecanismo de falla general se refiere a para qué tipo de suelo. A ver, la otra pregunta, a complementar. A ver, alguien que pueda aportar. ¿Cuál podrá ser el comportamiento que indicamos falla general? Lo otro dice falla localizada. O falla local, que es lo mismo. La falla localizada o la falla local. A ver, vamos a ir preguntando a otro bloque de estudiantes. Ya, la señorita su aporte está bien. Ya ha indicado el mecanismo de falla, corresponde a 3 condiciones importantes. La primera zona, un triángulo, la parte central, la forma de cuña, es la condición de equilibrio. En esa zona la cuña es el del equilibrio estático. Luego 2 laterales que mencionamos, una espiral logarítmica, ¿no? Y 2 zonas pasivas que se ha indicado también, 2 triángulos, que determinan la otra condicionante. La sumatoria de las 3 condiciones determina el mecanismo de falla que ha identificado el autor, en este caso Terracey. En ello fundamenta sus análisis basados ¿qué valor? El ángulo de fricción interna. ¿Qué toma en cuenta? Valor de n sub c, n sub gamma, n sub q, denominados factores de carga. Y los factores de carga, pues entonces los expresa de manera se consideran en un análisis de capacidad de carga. Está en función a ello. Sin ello no podemos determinar o estimar la capacidad de carga. La capacidad de carga, entonces, expresada en sus valores. Ya está bien, su compañera ya puso el mecanismo de falla considerando 3 zonas características. Caso general estudiado a una cimentación continua. Y un ancho B y una longitud muy grande o longitud muy infinita. ¿No? Bajo esa condición el análisis. Ahora, ¿qué hace? También aplica para casos de cimentaciones cuadrados, ¿no? También aplica para rectangular, circular también. Para ello, ¿qué ha hecho? Ciertas correcciones. Toma en cuenta otros valores para corregir y determinar capacidades. Ya, entonces, antes de poder continuar, entonces, a ver, definamos una falla localizada, una falla general. ¿Qué caso es la falla general y qué caso es la falla localizada? Estudiante Inquilla Cotrado, V, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? ¿En qué caso denominamos una falla? Presente, profesor. Pero acá dice ha abandonado la reunión. Hay una nota. Ya, No. ya está presente. Entonces, por lo menos, a ver, la falla general, en qué caso se da, y el otro, la falla localizada. Bueno, según lo que he visto, mostré un esquema donde había 3 zonas, bueno, 3 fallas, ¿no? Que era de punzonamiento, la general y la local. Y dependía básicamente de la densidad relativa y la relación entre la profundidad de desplante y el ancho de la cimentación. De esos valores dependía en qué falla se ubicaría.
Por eso, si usted ha identificado 3 zonas, entonces, ¿en qué caso tendría que, para qué caso es la falla general? ¿Para qué condición tendría que ser para la falla localizada? Para una falla local se tendría que tener un suelo muy compactado. ¿Será así? A ver, revisemos un poco más los conceptos ya estudiados, porque esta parte también ustedes lo han visto en el curso de suelos. Suelos losos, es curso, ¿no? Ahí también hay un capítulo pues, de capacidades de carga que han desarrollado. A ver, recuerden cómo diferenciamos estas dos condiciones, capacidad de carga, falla general y falla local. A ver, un tanto viendo, a ver, la densidad relativa, ¿en qué rangos podemos hacer variar? Densidad relativa, un valor, a ver, establezcamos, ¿hasta qué valores? Yo tuviera una densidad relativa de 30, 0,50, 0,60, 0,80, 1. Cuando digo densidad relativa 1, ¿qué me expresa? O cuando digo densidad relativa 0,50, ¿qué me puede expresar? O cuando digo densidad relativa 0,20, por ejemplo. ¿Qué me indica? 0,20, 0,30, 0,50, 0,60, 0,80, 1. Ya, por ahí usted me dice, la densidad relativa es tanto, ¿no? La densidad relativa aquí expresa el grado de compactación del suelo, ¿cierto? ¿Qué tan compactado está el suelo? Si es muy denso, ¿cómo llamamos? ¿Qué tipo de suelo? Si tuviéramos un suelo denso versus un suelo blando, un suelo suelto, sí. Va a ser distinto. En uno, ¿cuánto podrá ser el ángulo de fricción interna? En el otro también, ¿cuánto será? A ver, eso más, a ver, determine usted cómo identifica esa condicionante. Porque eso debe ser importante, no se trata simplemente de decir, bueno, es general porque la forma lo expresa, es local porque también lo considera, no, tiene su interpreta su análisis. Es esa parte lo que se está aquí preguntando, ¿no? ¿Cuál es ese valor? Bueno, en un suelo más denso, más compacto, existiría un mayor ángulo de fricción. Por supuesto, es mayor que el ángulo de fricción. Y bajo ese tipo, ¿qué comportamiento va a tener la cimentación en ese tipo de suelo? ¿Una falla general, una falla local? Si el suelo es denso. Esa parte está claramente ya analizado, ¿no? Tener claro los conceptos, tipos de falla. Si los suelos están compactos, normalmente son fallas generalizadas. Fallas localizadas son cuando los suelos no son tan compactos, ángulos de fricciones menores. Yo puedo tener un ángulo de fricción interna 20 grados, 25 grados. ¿Sabes? ¿Qué tipo de comportamiento me indica es bajo esa condición? Ya me está indicando que es un suelo, no falla local, requiere ser corregido. ¿Cuánto corrige ahí TR6? 2/3, un valor. Hay una corrección que hace a esa condición. O sea, los suelos no son tan adecuados para una cimentación. Se puede decir son suelos medianamente sueltos. Hay varias categorías, indiquemos así el término general. Un suelo denso versus un suelo suelto. En suelos sueltos, fallas localizadas. En suelos densos, entonces las fallas son generalizadas también. Entonces, tener esa consideración, ¿no? ¿En qué valores? Eso va a expresar en función del ángulo de fricción interna.
Por ahí está la interpretación de la análisis. Bien, continuamos ahora con otro estudiante. La teoría de SIG, ¿qué parámetros toma en cuenta para determinar la capacidad de carga? A ver, estudiante González Mamani. Estudiante González Mamani. Tampoco está. Mire, estoy verificando la asistencia, prácticamente está sin asistencia. Lo otro, pues, si tienen algún inconveniente, tienen que decir, profesor, me voy a retirar porque tengo un problema urgente y esto es, se comunica. No va a decir, sí, está bien, puede decir, anotamos también. Pero solamente pasar lista y desaparecer y decir, bueno, pues ya, no tiene sentido. Estos son pues también los imponderables que se dan en estas aulas virtuales. Muy bien, al final también ya depende del estudiante. Trato de recomendar. A ver, otro estudiante que nos pueda... Chipana Vilca. Estudiante Chipana Vilca. A ver, Chipana Vilca tampoco está presente. Estamos recapitulando los conceptos de la exposición. Delegado recomienda a sus compañeros que estén en la clase, ¿no? Creo que varios ¿no? Están abandonando. ¿De qué avances? ¿Tampoco está presente? En todo caso, voluntarios. ¿Puede haber algún voluntario? No hay voluntarios. Ingeniero. Respecto a los factores de forma, en ese caso estaban considerando lo que era unos factores de S sub C con valores 1. Bueno, eso dependía también de acuerdo a qué forma de cimentación se trataba, ¿no? Si era rectangular o cuadrada o circular. Y también consideraba lo que eran los valores de los factores de carga, de la capacidad de carga que van a tener. En ese caso ya no va a ser igual como la de Terzaghi, que dependían esos factores de carga solamente de un ángulo de fricción interna del suelo. En este caso van a depender, pero se van a modificar en este caso los factores de carga. Entonces, en el segundo método, el método de decir, si bien es cierto, los mecanismos de falla son similares a la de Terzaghi, pero ¿qué toma en cuenta para el análisis de capacidad de carga? Aparte de los factores de carga, de NC, N gamma, NQ, toma en cuenta pues el factor de forma, o sea, la caracterización del tipo de cimentación. Si es una cimentación continua, tiene un valor. Si es una cimentación rectangular, tiene otro valor. Si es una cimentación cuadrada, tiene otro valor también. Si es circular, también. ¿Qué toma en cuenta? Los
parámetros S sub C, S sub Q, S sub gamma. Todo ello expresado en función a qué parámetros, el ángulo de fricción interno, en función a factores de carga, NQ, NC. En base a estos valores determina que estos valores de SC, S gamma, SQ. Luego determina pues las capacidades de carga. Entonces, hay una diferencia importante. En este caso, los factores de carga son distintos a los factores de carga al segundo método. Eso es lo que van a observar cuando en la parte aplicativa se vean los cálculos, son otros valores. Entonces, son dos valores, tablas distintas de aplicación. Si bien es cierto, también aplica el ángulo de fricción interna a las dos expresiones, pero sí hay variantes. Ustedes analizan, verifican las tablas y van a ver que no son coincidentes, son distintos. Y ahí entonces podemos un tanto también ya concluir que las capacidades de carga de cálculo no son únicos, pues son para cada método distintos valores. El uno expresará un valor, el otro va a ser otro valor, un tercer método va a ser otro valor, y así vamos a ir. Bien. Ingeniero, tengo una pregunta, por favor, respecto a lo que está explicando también. Respecto a los, por ejemplo, el área de una cimentación, ¿qué tipo de ángulo se debe considerar? Por ejemplo, un área de 3×4, depende, o sea, mejor dicho, ¿qué tipo de ángulo de fricción puedo asumir en cierta área de una cimentación? O de acuerdo a ver, lo que indica la estudiante qué tipo, como me decía, qué tipo de ángulo de fricción va a asumir, algo así. Sí, ¿qué tipo de ángulo de fricción puedo asumir para...? Pues no, es que, mire, el ángulo de fricción interna ya está estudiando el estudio geotécnico, las propiedades, los ensayos, todo lo que los perfiles estratigrafíacos ya le van a dar ese dato. Ejemplo, ¿no? Usted va a tener, un suelo con dos estratigrafías. Un primer estrato, imaginemos, de unos 30 centímetros. Ya, resulta ser material orgánico. Y luego va a tener otro estrato que esté en orden de 2,50 metros más o menos. Ya, sea un suelo gravo arenoso. Ya, muy bien, ahí identificado gravo arenoso. Tercer estrato sigue siendo gravo arenoso, pero de otra característica. Entonces, en un diseño, en un análisis identificado, indica, mire, ¿sabe qué? La cimentación se ubica en el segundo estrato. Ese segundo estrato ya está definido. Si va a ser un suelo grueso, ¿cuál es el parámetro importante que va a determinar ahí? Por supuesto, esto es en ensayo de laboratorio, pero no es un supuesto, ¿no? A ese suelo gravo arenoso seguramente se ha hecho los ensayos, ahí le va a determinar el valor de FIT. Eso no es supuesto, es un valor ya calculado en laboratorio. Y ahí le va a decir, ¿sabe? El estudio para este valor sí resulta ser ejemplo, le puedo decir 32 grados, por decir así, un supuesto, ¿no? No supuesto, sino el valor de cálculo. 32 grados, muy bien. Entonces, su capacidad de carga, usted dirá, en el segundo estrato, si el valor de phi resulta ser 32 grados. La cohesión, ahí va a decir, ¿y cuánto es la cohesión? La cohesión, un valor muy pequeño, ejemplo, 0.10 kilos, un valor muy pequeño tiende a ser a 0. ¿Y a qué me está identificando? Que es un suelo grueso. ¿Cierto? Si ya tengo el ángulo de fricción de, como digo, de 32 grados, entonces ya en la tabla va a indicar para 32 grados. O sea, ese no es supuesto, es un valor calculado ya en laboratorio. Por eso la importancia, pues, en el estudio geotécnico, cada estrato ya está definido. Su peso unitario, ¿cuánto es? Tanto. Su cohesión, ¿cuánto es? Tanto. Ángulo de fricción interna, ¿cuánto resulta ser? Tanto. ¿Ves? El siguiente estrato igual también.
la cohesión, ángulo de fricción. Conclusión, tenemos una serie de datos. Con esa serie de datos determinamos el tipo de cimentación, la profundidad y los análisis, ¿no? Uno puede mostrar, a lo mejor diga, el segundo estrato. Otros podrán decir, no, el segundo estrato va a ser un tercer estrato. ¿Sí? Son propuestas, análisis, y al final, luego de un análisis, va a definir la profundidad definitiva. La profundidad definitiva resulta ser el estrato tal. El valor calculado del ángulo de fricción interna resulta ser el valor tanto. Y con esos datos ya determina la capacidad. Entonces, en términos generales, ya estos datos ya son obtenidos en los estudios geotécnicos. En este caso puede ser pues, en un ensayo de laboratorio o también un ensayo in situ. Si es in situ, requiere un ensayo de corte en campo y determinar ese dato. Eso es posible, pero eso es pues, ya para proyectos muy grandes. ¿En dónde se hace esto? En estudios de proyectos para obras viales, por ejemplo. Ahora, ejemplo, para claro, variedad de proyectos que se pueda desarrollar, se va obteniendo. Entonces, eso sería la parte de complementar. Que esos datos, conclusión, no son supuestos, son valores ya obtenidos de ensayos de laboratorio. Ya, eso debe estar claro. Bien, hasta aquí nuestro avance, estamos en la hora, 10 y 20 y tantos. Y en la siguiente continuamos con las exposiciones. Ya, otra recomendación, estudiantes, estén presentes. Estoy pasando nuevamente la lista y hay alumnos que no están presentes. Les pregunto y luego después me van a decir, no, que yo estaba, que sí están, estoy preguntando y no están presentes. También, si desean tener algún permiso, también indiquen para de tal forma yo ya no pase la lista. Y hasta aquí nuestro avance, hasta la siguiente sesión. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.